Esta es la Venezuela del madurismo. Requisitos para poder conseguir trabajo en Venezuela. Atención, el nefasto de Maduro dejó a los jóvenes sin futuro, obligados a elegir entre sobrevivir en la precariedad o irse del país con el corazón roto. Ya nadie cree en sus bonos vacíos ni en misiones de cartón. Lo que la gente quiere es un cambio real, no más promesas rotas ni discursos reciclados. La historia completa a continuación. Hermanos, esa fue la cola en una feria de emprendimiento este viernes en Caracas. Cientos de jóvenes entregando sus hojas de vida con la esperanza de conseguir trabajo. Y eso es en la capital. Imaginen cómo será en el resto del país. En Caracas, miles de jóvenes hicieron fila para dejar su hoja de vida en una feria de empleo, como si de eso dependiera aferrarse a un poquito de esperanza en medio del desastre. Juan Pablo Guanipa lo dijo claro, eso no es señal de progreso, es el reflejo de una juventud desesperada, buscando lo que el régimen les robó. Y si en la capital la cosa está así, imagínate el resto del país, donde ni ferias hacen. El madurismo celebra eventos como si con ese se tapara la realidad de más de 700.000 jóvenes atrapados en el desempleo, la informalidad y la miseria. No es desarrollo, es maquillaje sobre ruinas. El madurismo le robó a Venezuela su futuro. Hoy estudiar no garantiza nada. Para muchos, graduarse es solo el paso previo a hacer maletas y buscar otra vida fuera del país, porque aquí conseguir un trabajo digno es casi un milagro. Más del 60% de los jóvenes están desempleados y los que trabajan lo hacen por salarios de hambre, sin estabilidad, sin derechos, sin oportunidades reales de crecer. Y como si fuera sorpresa, Nicolás Maduro le robó el futuro a toda una generación de jóvenes que aún estudiando y graduándose con esfuerzo no tienen garantizado absolutamente nada. Hoy en Venezuela sacar un título no es sinónimo de oportunidades, sino de frustración, porque lo que espera al final del camino son salarios miserables que no alcanzan ni para cubrir lo básico. La juventud, en vez de soñar con crecer en su tierra, piensa en cómo irse para sobrevivir. Y mientras tanto, el régimen sigue celebrando ferias y lanzando promesas vacías, como si con eso pudiera tapar el desastre que ha dejado. Yo estudié en ingeniería mecánica, pero el único trabajo que conseguí fue como asistente en un taller. Me pagan en efectivo y no tengo ningún beneficio. Dice Javier, como él, millones viven la precariedad laboral del madurismo. El madurismo convirtió el trabajo en Venezuela en sinónimo de precariedad. Hoy tener empleo no significa estabilidad ni dignidad. Es aguantar sueldos ridículos sin beneficios, sin seguridad y con jornadas que exprimen al trabajador hasta dejarlo seco. Miles de jóvenes se gradúan para terminar en trabajos informales, sin contrato y con el miedo constante de quedarse sin nada de un día para otro. Mientras Maduro habla de avances, la realidad es que convirtió el empleo en una cadena más de su modelo fracasado. Esto no se resuelve con misiones chimbas ni con bonos de hambre. Esto se arregla con inversión, con empleo productivo, con crecimiento económico real, con seguridad jurídica, instituciones sólidas y una economía que genere valor. Juan Pablo Guanipa lo dejó claro. La crisis de los jóvenes en Venezuela no se resuelve con bonos de hambre ni con migajas del régimen. Lo que hace falta es inversión seria, empleo productivo y una economía que de verdad genere valor. No este espejismo de supervivencia que vende el madurismo. Pero claro, eso es Maduro, no le conviene, porque un pueblo con oportunidades no se le arrodilla. Prefiere tener a la juventud atrapada en la miseria dependiendo del Estado, antes que permitirles construir un futuro con libertad y dignidad. Nada de eso es posible con Maduro en Miraflores. Cada día que pasa es un día más de crisis, más migración, más desesperanza para los jóvenes. Pero no tiene por qué ser así. El 28 de julio el pueblo se expresó con claridad, votó por el cambio. Hoy nos toca defender ese mandato con organización, resistencia civil y unidad. Venezuela va a renacer y cuando lo haga los jóvenes serán una pieza clave de la gran transformación de nuestra patria. ¡Que viva Venezuela libre! Como lo dijo Guanipa, mientras Maduro siga en Miraflores, nada de eso es posible. No habrá inversión real, ni empleos dignos, ni economía que levante cabeza.
Con él en el poder, lo único que crece son las crisis, el desempleo y la migración masiva de jóvenes que huyen porque aquí no tienen ni presente, mucho menos futuro. Venezuela necesita un cambio urgente, porque con el madurismo solo hay más pobreza, más dependencia y más jóvenes empacando su vida en una maleta rumbo a cualquier parte, menos quedándose en su propio país. Requisitos para poder conseguir trabajo en Venezuela. Número 1, tener entre 25 y 26 años. Número 2, tener por lo menos entre 15 a 25 años de experiencia como mínimo. Por ejemplo, si vas a trabajar en una tienda de zapatos como vendedor o vendedora, aparte de tener 15 años de experiencia como mínimo, tienes que aprender a hacer de todo. Y así como lo ven, tienen que hacer colas interminables solo para entregar una hoja de vida, mientras Maduro sigue sentado en Miraflores ignorando su sufrimiento. El régimen prefiere ver a la juventud en fila esperando oportunidades que nunca llegan, en lugar de generar un entorno donde puedan tener empleo digno y un futuro real. Así, mientras ellos pierden el tiempo esperando un trabajo, Maduro se sigue dando la vida fácil, sin importarles que miles de jóvenes se ven obligados a emigrar o a conformarse con migajas. La juventud venezolana, atrapada entre la precariedad y la migración. La juventud venezolana enfrenta hoy una de sus peores crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Miles de jóvenes se ven obligados a hacer largas colas para entregar sus hojas de vida en ferias de empleo, en una búsqueda desesperada por oportunidades que jamás llegan. Mientras Maduro sigue presumiendo avances ficticios, la realidad es que los jóvenes enfrentan salarios miserables, trabajos informales y una economía completamente estancada, sin posibilidades reales de crecimiento. Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, ha sido uno de los más críticos con la gestión del gobierno, señalando que no se puede seguir resolviendo el futuro de los jóvenes con bonos de hambre ni políticas superficiales. Según Guanipa, la solución real es invertir en el país, generar empleo productivo y construir una economía sólida que brinde oportunidades reales para las nuevas generaciones. Pero mientras Maduro permanezca en el poder, nada de esto será posible. La migración forzada se ha convertido en la salida más viable para muchos jóvenes, quienes ya no ven un futuro dentro de su propio país. Cada día, más venezolanos deciden abandonar su tierra natal en busca de mejores condiciones de vida, ya que la crisis económica y la falta de empleo digno no dejan espacio para el progreso. La juventud, que debería ser el motor de cualquier país, se ve obligada a huir de la tierra que tanto ama, mientras el régimen sigue ignorando la grave situación que enfrenta la población. El impacto de esta crisis se refleja no solo en la migración masiva, sino en el creciente desempleo juvenil y la falta de perspectivas en un país que parece condenado a la desesperanza. La falta de políticas efectivas para solucionar estos problemas y la corrupción estructural del régimen han dejado a la juventud venezolana sin un norte claro. En lugar de invertir en su futuro, el gobierno sigue gastando recursos en propaganda vacía, mientras los jóvenes se ven obligados a salir del país o conformarse con trabajos precarios. Con la crisis laboral y la fuga masiva de talentos, Venezuela enfrenta un futuro incierto. El país necesita un cambio urgente en su rumbo económico y político, donde los jóvenes sean protagonistas del crecimiento y no víctimas de un sistema que solo les ofrece miseria y desconfianza. La falta de oportunidades y el desempleo crónico seguirán siendo una losa para el desarrollo del país, mientras el régimen continúe aferrado al poder sin dar respuestas claras y efectivas. Si te gustó este contenido, comenta, comparte y no olvides seguirnos para más análisis políticos. El futuro de Venezuela está en juego.